No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Juan 17:15. Con ustedes, el hermano Fabio. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. San Juan 17:15. Esta oración de Jesús al Padre es muy significativa. Jesús está haciendo su testamento y en ese testamento le pide al Padre que guarde a sus discípulos del mundo. Les pide que no los quite del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Por qué? Bueno, ya Jesús sabía que uno de sus discípulos había sido arrastrado por las corrientes del mundo. Ese fue Judas. Y Jesús sabía que el mundo como tal es muy llamativo. El mundo absorbe y podía absorber a sus discípulos, a los discípulos que habían aprendido con él durante 3 años y medio o hasta más. Santiago 4:4 dice: el que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Jesús quería evitarle a los discípulos que en ausencia de él se hicieran amigos del mundo, porque era muy posible que el mundo los envolviera una vez que él se fuera. Entonces, por eso la plegaria de él a su Padre, diciéndole: no los quites del mundo, sino guárdelos del mal. Para Jesús era muy importante que sus discípulos entendieran, comprendieran, supieran que al él irse del mundo, ellos no iban a quedar huérfanos, porque precisamente ellos iban a sentirse solos en ausencia del Maestro. Entonces, antes de esta escena, él les dice a los discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Pero ¿por qué tanta preocupación de Jesús por sus discípulos y hacerles ver que al irse no iban a quedar huérfanos, sino que él iba a volver otra vez? Y de hecho que él volvió otra vez. Volvió en el Espíritu Santo, obviamente. No estaba hablando de la segunda venida que nosotros esperamos. Él vino por medio del Espíritu Santo. Por eso él no los dejó huérfanos a los discípulos. El mundo tiene muchos atractivos, pero nosotros tenemos que hacer una diferencia en la palabra mundo aquí, en este texto de San Juan. Como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, muy poco en arameo, pero muy poco en arameo tal vez lo que fue escrito del Nuevo Testamento fue cuando Jesús estaba en la cruz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. En realidad nadie le entendió porque él habló arameo y para entonces se hablaba la lengua oficial del imperio, que era el latín. Algunos hablaban hebreo, algunos hablaban arameo galilaico, pero en realidad eran muy pocas las personas que hablaban un arameo galilaico. Jesús habló un arameo completo cuando dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Pero en realidad todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, un griego ático, un griego gónico, un griego ptolomaico. Por decirlo así, las cartas de San Pablo, Romanos en adelante, fueron escritas en un griego ptolomaico, que era un griego fino para la gente de clase, para la gente estudiosa. Para entonces era muy difícil ver gente estudiosa al estilo San Pablo, al estilo Lucas. Entonces ellos escribían en un estilo ptolomaico. Ya el griego ático y el griego gónico era un griego más populista, más para la gente del tiempo, la gente humilde, un griego popular, un griego koiné, en que todo el mundo podía utilizar el griego. Entonces, la palabra mundo en griego tiene 3 significados. Por eso es cuando dice la palabra: no ruego que los quites del mundo. Aquí, este mundo que está hablando Jesús, primer mundo, es el mundo G. G en griego significa es planeta Tierra. De la palabra G se deriva la palabra geografía, se deriva la palabra geología,
se deriva la palabra geometría. Y todo esto tiene que ver con el mundo tierra, con el sistema terráqueo, con el mundo tierra, con el mundo esfera. Pero estas palabras son más populares en versiones más populistas. Para que la gente entienda mejor, en las versiones más populistas que nosotros tenemos, ¿verdad? Ya en versiones más actualizadas ya no viene este mundo como mundo G en griego. Entonces Jesús le pide a Dios que no los quite del mundo. Porque la razón es muy sencilla, es muy simple. Él no quiere que los quite del mundo porque a sus discípulos Él les está dando una misión importantísima, una misión clave, una misión central, que es Marcos 16, 15, que dice la Biblia, ir por todo el mundo, por todo el mundo G, ya es ir al mundo, ir a visitar el mundo con un mensaje. ¿Y cuál es ese todo el mundo? El mundo, planeta Tierra, ir por todo el mundo. Para ese entonces era el Mediterráneo, era Roma, todo ese mundo conocido. Obviamente que para entonces no se conocía América, nada de Latinoamérica se conocía. Entonces el mundo conocido era todo el Mediterráneo, toda la Mesopotamia, todo lo que tenía que ver con el mundo antiguo, ¿verdad? Entonces ellos tenían que ir por todo ese mundo conocido a predicar el Evangelio. Ya el segundo mundo ya no es el mundo G, sino es el mundo oikúmene. El mundo oikúmene en griego significa el mundo habitado, el mundo de personas. Pero en este mundo habitado también existen espíritus. Este mundo está lleno de espíritus, tanto espíritus buenos como espíritus malignos. Dice la Biblia que este mundo está bajo el gobierno de las potestades, de las tinieblas. O sea, este mundo se mueve espíritus malignos, como también se mueven los espíritus de Dios, que dice que los ángeles están puestos, dice Pedro, para el servicio de todos aquellos que han heredado el reino de Dios. O sea, los ángeles de Dios están puestos para todos nosotros. Entonces, en este mundo hay un mundo espiritual, en ese mundo eukúmene, en ese mundo oikúmene, el mundo griego, el mundo habitado, hay una serie de espíritus que los seres humanos no vemos, pero están ahí, están cerca de usted, te guían, te cuidan, duermen con usted, están en el trabajo con usted, están en tus reuniones, están en todo momento, están jalándote el aire cada vez que usted va a hacer algo inadecuado, o te cuidan en algún momento primordial, un momento crucial de tu vida. Ellos están ahí para protegerte. Los otros espíritus no, los otros espíritus están para lanzarte el peligro. Por ejemplo, dice San Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Estos espíritus están para matarte, están para destruirte por medio de la droga, están para destruirte por medio de la prostitución, están para destruirte por medio del alcohol, están para destruirte por medio de accidentes bruscos automovilísticos, por medio de alguien que aceleró, algún imprudente borracho. Bueno, pues el propósito del diablo es que la gente muera así, en estas formas. Estos son los espíritus que están a favor del mal. Esos son los espíritus que el Señor quería hacer que los discípulos fueran guardados de este. Aparte está San Juan 10:10, la segunda parte, que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Significa que tenemos también a nuestra merced una cantidad de ejércitos que nosotros, como somos humanos y como estamos limitados a ver las cosas espirituales por nuestra carnalidad, por nuestras limitaciones humanas. Una vez, dice la Biblia, estaba Eliseo y Giezi y los enemigos venían hacia ellos, pero entonces Eliseo pidió que Dios abriera los ojos de Giezi, y Giezi pudo ver el montón de ejércitos de ángeles que habían a favor de ellos. Entonces se echaron a dormir los dos ya tranquilos, porque imagínense una cantidad de ángeles. De igual forma, si a nosotros se nos abriera los ojos espirituales, nosotros podríamos ver que hay una cantidad de ángeles a favor de nosotros, y por allá también hay una cantidad de ángeles retirados de nosotros, que somos guardados de Dios. Dice: nuestra vida está escondida con Cristo de Dios. Entonces hay una cantidad de ángeles
para destruir al mundo, y hay una cantidad de ángeles para guardar a los que estamos con Dios. A usted que está con Dios, a usted, hermano católico, hermano testigo de Jehová, hermano adventista, todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, de alguna forma, que aunque estén errados en alguna doctrina, que esperamos en Dios, todos ponernos a una estatura, a una medida de fe en las Escrituras, para que nosotros todos calcemos con los propósitos de Dios. Son cosas que se pueden ir solucionando según vayamos entrando en materia. Entonces este es el mundo oicúmene. En el mundo oicúmene también, además que hay espíritus a favor y en contra nuestra, también hay animales. Son los animales también es un mundo, pero es un mundo que no es como el mundo del ser humano. Entonces, en este mundo oicúmene, el mundo habitado, existen animales, existe vida silvestre y existe vida espiritual y existe la vida humana. Dios mandó a que nosotros estuviéramos en este mundo para predicar el Evangelio. Por eso les dice, no les pido que los quites del mundo, el mundo, la tierra, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar en el mundo para llevar el mensaje al oicúmene, al mundo habitado, a los gentiles, a toda la gente. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo, solamente por dar uno, Lucas 21:22, dice, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César no dio un edicto para que todo el mundo geográfico fuera empadronado, no, sino para que todo el mundo oicúmene, para que todo el mundo, personas, humanos, hombres y mujeres fueran empadronados. Entonces, ¿qué es este mundo? Hay que hacer la selección bien, qué mundo es al que Jesús quería evitar que sus discípulos fueran arrastrados para que luego no exista una confusión. En la segunda parte del texto dice, predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces es a toda criatura, a todo ese mundo oicúmene, el mundo habitado, el mundo de hombres, el mundo de mujeres, el mundo que puede abrir el entendimiento para que le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces dice la parte del versículo 17 en Juan, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, este mundo es el tercer mundo, no améis al mundo. Recuerde que hay un primer mundo, el mundo es el mundo oicúmene, pero hay un tercer mundo que es el mundo cosmos. El mundo cosmos, de la palabra cosmos se deriva la palabra cosmético. Cosmético es una palabra que tiene que calzar en una armonía con todo, es belleza. Entonces, cosmos significa sistema de maldad, el mundo malo, el mundo que arrastra, el mundo que llama, el mundo llamativo, el sistema de maldad. No os améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Porque el mundo como tal es un sistema de maldad. Dice Gálatas 5:19, el 21, hay una lista muy grande de esas cosas que nosotros no debemos de amar y que son muy llamativas, que es, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Todo eso es parte del mundo cosmos. Todo ese mundo que llama la atención, todo ese mundo que absorbe, es como un hoyo negro en el espacio que nos absorbe a la oscuridad, No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de ese mundo donde cayó aquel Judas, de ese mundo de avaricia, de ese mundo donde solamente ofrece deleite, porque los discípulos como seres humanos podían caer en la trampa de la telaraña del diablo, en el mundo cosmos, en el mundo que llama, en el mundo que es pasajero. Entonces, si así son las cosas, podemos ya leer tranquilamente el texto de de Juan 17:15, y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y yo ya sé, sin hacer preguntas, que ya usted conoce
a qué se refería Jesús en Juan 17:15. Entonces Dios quiere que nosotros seamos guardados de un mundo, sistema, cosmos, sistema de maldad, sistema llamativo, que a todo mundo los absorbe, a usted y a mí, porque estamos en la carne, somos seres humanos. Y Pablo decía, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Por qué? Porque el mundo siempre está llamándonos a pecar y a pecar. Y en realidad que el pecado es llamativo. ¿Quién va a decir que no? Por eso es que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. De verdad, nos agarramos de estas palabras y de esta oración incesante del Señor Jesús, y que Dios a todos nosotros nos guarde del mal, porque siempre estamos expuestos a él. Fabio Arguedas les saluda, los esperamos en la próxima edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.